Y vamos a ver la presentación. Materiales contra la corrosión, eso no, aunque debe estar en la otra pestaña. Ahí está. Muy bien, vamos a continuar entonces. La clase anterior, pues entramos con conceptos, ¿verdad? Estamos trabajando con conceptos ahorita que nos van a ayudar a irnos introduciendo en el primer tema, que es balance de química, balance de Matsassin, reacción química. Terminamos la lámina 9 y avanzamos con la 10. Aquí llegamos, ¿no? Vimos al final la importancia de los balances de masa y energía. Entonces, pues ya vimos que si no hacemos balances, no podemos saber cómo está operando, no podemos saber cómo diseñar un proceso en base a información o datos que tengamos a la mano. Y pues tampoco vamos a poder manejar eficientemente los procesos, porque los procesos siempre están cambiando. Es inevitable eso, ¿no? Las curvas de eficiencia o de rendimiento de cualquier proceso siempre es una curva que se mantiene cierto tiempo y luego decae. Y lo que buscamos es siempre mantener estable, ahora sí como decía Gatel, ¿no? Mantener plana la curva, ¿sí? O sea, que no decaiga, que decaiga lo menos o lo más lentamente posible. Y la única forma de poder controlar un proceso para que sea eficiente y esté trabajando dentro de las normas, de los parámetros de operación, es haciendo balances. No hay otra. ¿Ok? Entonces, vamos a definir lo que es un balance. Vimos que un balance, pues todos hacemos balances, dijimos el otro día, ¿no? Balances de cualquier tipo, balances de masa. Cuando queremos bajar de peso, ¿no? Y decimos, vamos a irnos al gimnasio. O me voy a ir a correr, o voy a dejar de comer sabritas y tomar Coca-Cola, ¿no? Entonces decimos, ¿cuánto perdí de peso? ¿O cuánto engordé en las fiestas de diciembre, ¿no? Hacemos un balance. ¿Cuánto tenía y cuánto tengo? Y decimos, aumenté 20 kilos o perdí 20 kilos. Ese es un balance. Es exactamente lo mismo que vamos a hacer nosotros. Un balance económico también. Todos. Es checar qué había y checar qué hay. Es decir, en el proceso lo vamos a interpretar como checar lo que entra y checar lo que sale. ¿Ok? Que es realmente algo muy similar. Entonces dice que desde el punto de vista contable es la definición entre entradas o de la definición de entradas y salidas. Así dicen los contadores, ¿no? Entradas en su tabular ahí, los que ya llevaron contabilidad o han llevado contabilidad. Dice entradas, todo lo que ingresa, ¿no? Salidas, todo lo que se gastó. Entonces, y también dice de lo que pasa en el interior de un proceso. O sea, qué transformación hay dentro del proceso. Vamos a darnos cuenta de que muchos procesos los manejamos, como decíamos hace rato, en estado estable, bueno, en la clase anterior. Y definíamos que estos procesos, dentro de él, si ocurre algo, no es de interés, para el cálculo del balance. Con saber qué entra y qué sale, estos procesos estables están definidos y podemos calcular con ellos lo que necesitemos saber del proceso, ¿sí? Que comentamos que la mayoría de nuestros procesos van a ser en estado estable. Dice, es una herramienta fundamental para la elaboración de modelos cualitativos y cuantitativos que nos permiten definir las sustancias que manejamos, cuantificarlas y definir su transformación. Dicho de otra manera, lo que comentamos ahorita, ¿no? Hay que saber, modelar, saber cómo está operando, cómo va a funcionar. En cuanto a datos cualitativos, qué entra, qué sale, cuánto entra, cuánto sale, cuánto se transforma dentro de un determinado proceso. ¿Ok? Entonces, finalmente dice, nos ayuda a definir qué hacer con esta información una vez que la hacemos usar. Por ejemplo, dice, balance de masa, en donde, ejemplos donde se aplican, ¿no? Primero se aplican todo, pero vamos a ser más específicos. Balance de masa, dice, para predecir los escurrimientos pluviales.
poder cuantificar el volumen o la masa hídrica este, que hay durante una lluvia y que se capta y que luego se maneja y se dirige a ciertos lugares donde va a ser aprovechada. Para todo lo que es el manejo de esta masa hídrica, se tienen que hacer balances de masa. Balance de oxígeno en las corrientes. Entonces, todas las corrientes que lleven aire principalmente tienen oxígeno en su composición. Entonces, el oxígeno pues, es un elemento muy reactivo. De hecho, reacciona con todos los metales y forma diferentes compuestos en la naturaleza. Entonces, hay que balancear, hay que conocer la cantidad de oxígeno que entran en nuestros procesos. Cuando hablamos de corrientes, vamos a empezar a familiarizarnos con eso. Una corriente es una entrada o una salida, algo que entra o sale de un sistema, le llamaremos corrientes. Determinación, dice, de la producción de residuos sólidos en diversas operaciones de proceso. Igual, si estamos haciendo balances de masa, pues hay que saber qué cantidad de residuos se generan en mi proceso y hay que cuantificarlos, saber cuánto había, cuánto se generó. Entonces, para eso se usa mucho el balance de masa. Dice auditorías en la producción de residuos peligrosos. Igual, que nos van a auditar. De hecho, cualquier auditoría que nos hacen en nuestros procesos son balances, ¿no? Es un balance de todo lo que te pregunten. Y cuando te digan cuánto generaste de residuos peligrosos, tendrás que demostrar lo que generaste a través del balance. ¿Sí? Cuánto existía al inicio de un proceso y cuánto se generó, y qué hiciste con ellos, ¿no? Hacia dónde los enviaste, cómo los procesaste, cuál fue la gestión que se hizo de esos residuos. Pero tendrás que demostrarle al auditor, porque si tú le dices, no, pues generé 2 kilos nomás y generaste 200, él va a ver tu balance de masa de tu proceso y va a decir, nunca pudiste generar 2 kilos, tuviste que haber generado mucho más. Entonces, siempre los balances son necesarios, ¿no? Porque nos dan esa información real de lo que pasa. Y también habla ya de la energía. Cuando estamos en energía, vamos a darnos cuenta aquí también de hacia dónde vamos cuando estemos en energía. Dice que estimamos la eficiencia de los procesos térmicos. Eso es exactamente igual. Todos los procesos donde se consuma o se genere calor y la utilización de este calor, necesitamos hacer un balance energético. Saber qué energía se requiere, qué energía se va a consumir, qué energía se va a generar, el aprovechamiento de esta energía, que al final de cuentas sabemos que entra ya la termodinámica y esta energía pues tenemos que ver el modo de convertirla en trabajo, aprovechar esa energía en los procesos. Entonces, aquí vamos a ver que hay procesos de generación, procesos de regeneración, procesos de cogeneración, dentro de los balances de energía térmicas o de energía, y los vamos a analizar también un poquito, ¿no? Predecir la temperatura de una corriente después de descargar agua de enfriamiento de una central eléctrica. También hay que hacer un balance térmico ahí. El problema de allá de Guaymas, ¿no? Con la termoeléctrica, que durante años se ha visto ese problema, pero pues ahí está, nunca se le dio solución y la planta ya está en liquidación prácticamente. Dicen que ya la van a quitar, pero pues siguen contaminando. La contaminación atmosférica como también la contaminación térmica del agua. Entonces, ahí hay que controlar eso, ver el modo de no dañar los ecosistemas con el agua caliente que se arroja. Y eso lo determinamos, el problema lo determinamos haciendo un balance térmico. Y también se utiliza para estudiar en general el cambio climático, ¿no? Todo lo que está ocurriendo en el mundo. Podemos calcular la energía que hay ahorita, la energía que había antes, y, y ver cómo el cambio energético en la naturaleza, a través de este cambio climático, está afectando, ¿no?, todos los ecosistemas y la vida y los procesos que ha diseñado el ser humano. Entonces, siempre, inevitablemente, comentamos en la clase anterior, un ingeniero es una persona que conoce y sabe de balance. Puede determinar cantidades de masa y de energía que se generan, se consumen, se producen en un proceso. Entonces, eso es algo que forma parte del perfil, ¿no?, fundamental de cualquier ingeniero.
Entonces, el otro pequeño subtema dice diagramas de flujo de procesos, nomenclatura y caracterización de las líneas de flujo. Vamos a empezar ya a hablar de que para poder hacer balance y para poder determinar un proceso, necesitamos hacer un diagrama. Saben que los ingenieros debemos de ser expertos en hacer diagramas, ¿no? Habemos unos que se nos facilita mucho. Yo no puedo expresar nada si no estoy arrastrando el lápiz haciendo un dibujito, porque mi cerebro pues trabaja así, ¿no? Normalmente sabemos que cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de absorber la información y manejar la información. Pero pues los ingenieros debemos de desarrollar esa habilidad también. Todos, los que ya la traigan, qué bien, y los que no, pues hay que desarrollar. Todas las competencias se desarrollan. Y es hacer diagramas, siempre hacer un diagrama. Pues aquí, igual que en termodinámica, si no hacemos diagramas, se nos complica el entendimiento del proceso, porque el diagrama nos da toda la información visualmente, en forma automática. Observamos todo el proceso con una sola mirada, un solo recorrido de la vista. Y si lo estamos leyendo, para cuando terminamos de leer, ya se nos olvidó cuántos kilogramos estaban entrando al proceso, ¿no? Tenemos que alzar la vista y buscar arriba cuántos kilogramos decían que estaban entrando, porque ya lo perdimos de vista. Entonces el diagrama, que debe de tener toda la información conveniente y pertinente del proceso, es muy útil, y tenemos que hacer diagramas de proceso. Entonces, vamos a ver qué nomenclatura se utiliza para estos diagramas y cómo caracterizamos las líneas de flujo en estos diagramas. ¿Okay? Recuerden que ya hablamos de las líneas de flujo y vimos los flujos básicos. No recuerdo si lo vimos eso ya o lo vamos a ver. No, lo vamos a ver apenas, ¿no? Ok, sí, allá vamos. Dice, el manejo de símbolos simplifica el análisis de los sistemas y procesos. Por eso un diagrama realmente son símbolos. Un dibujito con líneas, con flechitas y con símbolos que nos representan o las corrientes o las componentes de esas líneas de flujo. Entonces, estos diagramas, dice, representan los procesos y acumulan toda la información necesaria que permite resolver los problemas que afectan la rentabilidad y eficiencia de los procesos. Entonces, cuando vamos a hacer un estudio de un equipo, de una caldera, de un reactor, de un transportador, de una línea de flujo, de que lleve algún líquido o algún gas, y queremos hacer un estudio de ese proceso, invariablemente tenemos que hacer un diagrama y colocar en él toda la información que tengamos a la mano. Y la que no tengamos a la mano, inferirla, reconocer que necesitamos esa información y buscarla. También, eso es muy importante anotar cuando se resolvemos problemas de balance, ya sea de masa o de energía. La descripción de un problema de los que resolvemos, muchos de ellos no es toda la información que se necesita para resolver el problema, porque entonces pues el problema nos daría un compendio de información enorme, que ya se encuentra por ahí en algún lugar y que ya como dentro de nuestra misma formación debemos de entender que necesitamos esa información. Entonces, pues los problemas se volverían redacciones de una hoja para resolver un problemita, ¿no? Y es ineficiente eso, es muy reiterativo, así de que ya sabemos que lo necesitamos, ¿para qué me lo pones ahí? Entonces nosotros debemos de darnos cuenta de que necesitamos ciertas propiedades, ciertas fórmulas, cierta información, ciertos datos, leyendo el problema, viendo de qué se trata, e ir a buscar esa información. Eso lo vimos en termodinámica, traer esa información de termodinámica. Eso lo vimos en fisicoquímica, traer la ecuación de fisicoquímica. Eso lo vimos en química analítica, era solubilidad, traer las ecuaciones de solubilidad y aplicarlas en la resolución de nuestro problema de balance. Entonces, como les comentaba en la clase anterior, balance no es complicado, no es más que una ecuación que dice que S igual a S. Lo que entra es igual a lo que sale. Es un balance. Lo complicado es luego que tenemos que aplicar competencias y conocimientos que ya vimos por ahí en otras materias y que desgraciadamente los hemos olvidado. Entonces, cuando vayamos avanzando y veamos que requerimos cierta información, ciertos temas,
de fisicoquímica, pues tendrán que ir a su libro de fisicoquímica y leer eso nuevamente para recordar cómo se resolvía. O de química analítica, ¿sí? La solubilidad, cómo determino la solubilidad de mi sustancia en mi proceso para poder hacer el balance. ¿Qué es la solubilidad? Pues ya se nos olvidó. Y hay que ir a buscarte la solubilidad. Esa es la complejidad de resolver problemas de balance, que son un compendio de competencias y conocimientos, y hay que aplicarlos en una ecuación muy simple de balance de masa o de energía. Entonces dice que la habilidad para desarrollar diagramas, cómo hacer los diagramitas que sean útiles, se adquiere mediante la práctica y el conocimiento de que debemos plasmar toda la información y todas las variables desconocidas. Entonces, practicando, no hay otra. ¿Sí? ¿Cómo aprendo a hacer diagramas? Practicando. Poco a poco adquirimos la habilidad. Claro, debemos de estar muy conscientes de que debemos de poner toda la información. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un diagrama, como los que vamos a manejar. Dependiendo del proceso, hay millones de procesos diferentes. ¿Sí? Por eso aquí luego en este tipo de materias también se complica eso de que tenemos la costumbre de decir, voy a buscar un problema de los que hemos resuelto y ver si es más o menos igual para resolverlo. Aquí no aplica eso, es muy difícil. Hay millones de problemas de balance. Entonces, por eso no podemos resolver millones de problemas de balance. Vamos a resolver unos y después tenemos que desarrollar la habilidad de poder interpretar qué me está pidiendo mi proceso y qué necesito saber para poderlo resolver y resolverlo. O sea, por eso luego les digo que muchos de los problemas, o casi todos, mejor dicho, todos los problemas de balance los deben de resolver ustedes. Sí, todos, todos, todos. Porque si no, pues yo me vuelvo un experto, ¿no?, en resolver problemas de balance. Y si no lo resuelven ustedes y nada más lo resuelvo yo, luego ahí andamos viendo cómo le hacemos. Podemos resolver 100 problemas, pero el problema 101 no lo vamos a poder resolver. Por eso que muchos alumnos luego me dicen, maestro, déjeme unos 20 problemas para practicar. Pues sí, digo, pero razónalos bien y resuélvelos tú. Porque si no, el problema 21 no lo vas a poder resolver. ¿Ya? Entonces, esa es la situación. Entonces, este diagramita nos dice, interpretando este diagrama, este es un reactor. Ahí está. Esta es una entrada 1, entrada 2, que entran al reactor. Estas se llaman corrientes. Esta es una corriente de entrada, esta es una corriente de entrada. Esta es una corriente de salida, una salida líquida, la S3. Tiene otra salida 4, que es una salida de residuos. Los residuos, pues no, aquí vamos a interpretar que son residuos sólidos, mientras que esto es una salida de líquidos, ¿no? Estos líquidos, mediante una bomba, es transportado el fluido hacia un tanque de almacenamiento. Ese tanque de almacenamiento tiene sus propiedades, ¿sí? Esta bomba consume trabajo. Aquí está la W de trabajo, recuerdan en termodinámica, ¿no? Trabajo. Tenemos otra salida, que es gas. La interpreto hacia arriba de mi diagrama porque es un gas, entonces es volátil. Mientras que estos son sólidos, por el fondo tienen que salir. Y estos son líquidos. Entonces chequen cómo el mismo diagramita lleva una lógica, ¿no? Tenemos otra salida de producto. Estos son sólidos, pero es un producto, ¿no? Este es un residuo. Estos productos sólidos se llevan también a un tanque de almacenamiento donde tiene sus propiedades de almacenamiento. Y también tenemos aquí una salida, que es una salida de calor de mi reactor. Entonces, todas estas salidas y entradas se denominan corrientes. Una corriente de entrada, una corriente de salida. Y puede haber, no hay un límite, ¿no? Dependiendo del proceso. Y todas estas corrientes tienen sus componentes. Porque la corriente de entrada E1, por ejemplo, puede ser aire que esté entrando al reactor. Y el aire está compuesto, por eso se llaman componentes. El aire está compuesto
de dos gases principalmente, el oxígeno y el nitrógeno. Entonces tiene dos componentes, esa entrada 1, que sería aire. Y después esa componente tiene una composición, ¿verdad? Esa entrada tiene su composición. 79% nitrógeno, 21% oxígeno. Chequen cómo nosotros, el problema no nos va a decir, entra aire a un reactor con una composición de 70. Eso ya lo debemos de definir nosotros, ya sabemos que el aire está compuesto de esa manera. Entonces esa información no nos la va a dar ningún problema, ¿no? Entonces, todas las entradas, todas las salidas, todas las corrientes tienen sus componentes. Y en el diagrama, una vez que hemos hecho el esquema del diagrama y plasmar las entradas, las salidas, las líneas de conducción, si va a un almacenamiento, si va a un tanque, lo que nos pida el proceso, hay que poner la composición de todas las corrientes que se conozcan, y las que no nos da el problema las vamos a deducir. Y aquellas que ya no podemos ni deducir ni se conocen, quiere decir que esas son las corrientes y sus componentes que nos debe de estar pidiendo el problema que calculemos, ¿sí? Quiere decir que mientras más completo esté un diagrama de proceso, más fácilmente podremos resolverlo. Tendremos más posibilidades de resolverlo rápido, sin enredarnos tanto. Entonces, la habilidad de plasmar toda la información en un diagrama, tenemos que desarrollarlo. Y es lo primero que lo que vamos a estar revisando cada vez que resolvamos un problema. El diagrama, diagrama, diagrama. ¿Ok? Entonces, como dice aquí, antes de iniciar la resolución de cualquier problema de balance, debemos hacer el diagrama de proceso. ¿Ok? Y hay otra máxima que por ahí lo van a ver en algunos libros, ¿no? Creo que en el Himmelbrau, y les mandé la liga por ahí, viene por ahí, ¿no? Antes de resolver un problema de balance, léalo 10 veces, dice el autor ahí. Léelo 10 veces. No te arranques a resolver un problema de balance si no lo has comprendido. Lo que quiere decir es eso, ¿no? No nos vamos a arrancar a hacer números si no hemos entendido lo que nos está pidiendo el problema. Si no, ni nos metemos. Primero hay que razonarlo y entenderlo, y ya después lo podemos resolver. Por eso dice ahí, antes de resolver cualquier problema de balance, léalo 10 veces. Y muchas veces ni leyéndolo 10 veces, que leerlo 50 veces para entenderlo, ¿no? Entonces, hasta aquí, pues ya vimos que hay que hacer diagramas. Entonces, dentro de los conceptos básicos, que es lo que estamos, o de la información de entrada que estamos haciendo ahorita, pues viene conceptos básicos. Sí, ya vimos lo que es un balance, ya vimos su importancia, ya vimos dónde se aplican, cómo se definen, pues es simplemente una contabilidad de entradas y salidas, como cualquier balance, y la importancia fundamental de los diagramas, que los diagramas están integrados por símbolos y además por entradas y salidas que son corrientes, y cada corriente tiene su composición, por eso se llaman componentes. ¿Cómo está compuesta una determinada entrada, una determinada salida? Porque dentro de este problema nos puede preguntar cuántos kilogramos de residuos sólidos se producen por hora o por día durante este proceso. Quiere decir que quiere que le encuentre la composición de esta salida. Siempre es lo mismo, siempre nos va a preguntar las composiciones o la cantidad, el valor de la corriente y la componente. ¿Okay? Muy bien. Entonces, para poder darle valor a las corrientes, de decir, caramba, ¿y las corrientes? ¿Cuánto vale una corriente? ¿Cuánto aire está entrando a un reactor que está haciendo un proceso en el cual utiliza el oxígeno o el nitrógeno del aire? Pues para poder encontrar ese flujo de aire, necesitamos volver a recordar estos conceptos básicos que ya hemos visto en muchas materias de ingeniería, ¿no? De ciencias de ingeniería. Y el primero de estos conceptos básicos es lo que es el flujo másico y el flujo volumétrico. Porque aquí, si esto es aire, lo más seguro es que lo metamos a mi proceso o en litros o en metros cúbicos de aire, ¿sí? Es lo más común decir, están entrando 5 metros cúbicos de aire por segundo al reactor. Y ese aire está compuesto por el 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno.
De ese modo ya podemos saber cuántos metros cúbicos de oxígeno están entrando, ¿no? Porque si 5 es el valor de la corriente son 5 metros cúbicos de aire, el 79% es nitrógeno y el 21% es oxígeno. Entonces sabemos muy bien que de esos 5 lo multiplico por 0.21 y resulta que 1.05 metros cúbicos son únicamente oxígeno. ¿Ok? Ese tipo de análisis no lo vamos a aprender aquí, ya lo debemos de saber hacer. ¿Cómo encuentro la composición de esa corriente si conozco de oxígeno en esa corriente, si conozco el porcentaje de oxígeno? ¿Okay? Entonces, por ahí va. Por esa razón, para recordar eso, vamos a hablar un poco sobre esto. Flujo másico y flujo volumétrico. ¿El flujo másico qué es? Pues ya sabemos, ¿no? Acabamos de terminar la segunda ley de la termodinámica, donde mirábamos flujos, ¿no? Y veíamos que era el flujo másico y que era el flujo volumétrico. Entonces, el flujo másico no es otra cosa más que la masa que entra por tiempo. Y el volumen también, el volumen que entra por tiempo. Así podemos hablar de kilogramos por segundo o podemos hablar de metros cúbicos por segundo. Y las ecuaciones aquí están, las mismas que usamos en termo. El flujo másico es ρA, la densidad, por la velocidad del flujo, por el área a través de la cual pasa ese flujo másico. Entonces, si ustedes le ponen unidades a esto, densidad kilogramos por metro cúbico, la velocidad metros por segundo y el área en metros cuadrados, esto que está aquí les da como unidades kilogramos por segundo, flujo másico, una M con el puntito arriba. Entonces, el flujo másico incluye dentro de él el flujo volumétrico. Aquí lo vemos, ¿verdad? Si ignoramos lo demás y multiplicamos metros por segundo por metro cuadrado, nos da metro cúbico por segundo, lo cual significa que el flujo volumétrico es la velocidad por el área. Por lo tanto, el flujo másico también puede ser calculado si conozco el flujo volumétrico ya, multiplicándolo por la densidad. ¿Sí? Entonces, aquí está nuevamente. Flujo volumétrico es igual a velocidad por área. Y esta es la velocidad promedio. Eso es importante, no es la velocidad instantánea, ¿no? Es la velocidad promedio que hay a lo largo de una línea de conducción o de una línea de flujo de un determinado fluido que vaya por ahí. Entonces, hay que determinar esa velocidad promedio. Muchas veces los problemas ya no los dan, ¿no? Sí, no hay problema. Y son metros cúbicos por segundo. Aquí tenemos el ejemplito, ¿no? Esta área es el área transversal a la línea de flujo, o sea, es la circunferencia que se ve viendo de frente a la tubería, ¿no? Es el área a través de la cual va pasando la sustancia, que lleva una determinada velocidad. Esta es el área por la que pasa, por lo tanto, aquí hay un flujo volumétrico. Y así lo multiplico por la densidad de la sustancia, lo que encuentro es el flujo másico. ¿Okay? Esto pues ya lo sabemos hacer, ¿no? Otros conceptos que hay que recordar. Vamos a hacer unos ejercicios rápidos, no nomás para cuando estemos resolviendo problemas, pues ya calcule el flujo másico, sabemos que lo tenemos que determinar, ya lo determinamos, ¿no? Es la fracción y porcentaje másico y molar. ¿Qué es la fracción peso? Que le conocemos así, ¿no? Siempre mencionamos la masa como peso y es algo común, ya sabemos realmente que no es peso, es masa, ¿no? Fracción peso o másico y fracción molar. O su porcentaje, que sabemos que esa fracción, cualquier fracción representa un porcentaje, ¿no? 0.5 representa el 50%, 0.8 representa el 80%, se multiplica por 100. Entonces, cuando hablamos de composiciones de las corrientes, hay que hablar de fracciones o porcentajes. El ejemplo más claro de esto es lo que vimos ahorita cuando les mencioné que esto era aire. Hay una fracción o un porcentaje del 21% de oxígeno en la corriente de aire. Entonces ahí ya estamos usando la fracción, ¿sí? Es una fracción volumen, ¿verdad? Porque es un gas. 0.21
¿qué es? Es una fracción en volumen. Y su porcentaje en volumen sería 21%. Entonces, chequen que lo vamos a usar y lo usamos en forma directa, ¿no? No nos detenemos ni a pensar o razonar en eso, pero ya lo estamos aplicando. Entonces, una fracción siempre es la composición específica o la cantidad específica entre la cantidad total. También siempre, recuerden cuando hacíamos los cálculos en los problemas de termodinámica, siempre es el específico entre el total, ¿no? Recuerdan que decíamos, ¿cómo calculo la masa? Ah, el volumen específico entre el volumen total. ¿Cómo calculo la masa? La entalpía específica entre la entalpía total. Entonces, siempre estamos haciendo una relación entre dos cantidades. Entonces, la fracción molar, que la conocemos como X subíndice Y, es igual al número de moles de la sustancia, específicos de la sustancia, entre el número de moles totales de la solución o de la sustancia o de la masa total que está fluyendo por ahí. Es la totalidad, ¿no? Entonces, de esta forma sacamos la fracción mol. Si, bueno, ahorita vamos a hacer un ejemplo. Esto no hay problema, ¿no? Yo creo que ya lo están reconociendo que lo hemos manejado muchas veces, ¿no? Fracción mol. Moles específicos, moles de I entre moles totales. Dice la fracción molar es una unidad de concentración, no tiene unidades, ¿no? Porque se cancelan moles entre moles, entonces es una fracción. Una fracción nunca tiene unidades. La suma de todas las fracciones molares de las sustancias presentes en una disolución o en una mezcla sólida o en una corriente que vaya entrando, o sea, es igual a 1 siempre, ¿no? Por ejemplo, el aire, otra vez volvemos al aire. La fracción volumen del aire es punto 21 y su contraparte tiene que ser igual a 1, ¿no? La suma de su contraparte. El nitrógeno es 0.79. Redondeando, ¿no? La pequeña fracción de otros gases que no pintan ahí, ¿no? Los gases raros. Entonces, 0.79 más 0.21 da 1. Entonces, siempre que a una corriente la estemos definiendo en función de su composición fraccionaria, la suma de ellos debe dar igual a 1, es decir, el 100%. Eso también ya lo hemos usado muchas veces, ¿no? Y aquí está, ¿no? La sumatoria de las fracciones de ahí, por ejemplo, x1 más x2 más xn es igual a 1. ¿Ok? Entonces, fracción masa. Pues la fracción masa es exactamente lo mismo. Únicamente que es masa, no son moles. Recuerden que los moles es una relación entre dos características o dos propiedades, ¿no? Entonces, la fracción masa es la misma. Kilogramos de I o masa de I entre la masa total. También es muy usada, principalmente en los problemas de balance de masa sin reacción química, pues vamos a trabajar con fracción masa. En los problemas de balance con reacción química, como hay una reacción química, sabemos que no podemos usar masa común, tenemos que usar masa molar. Vamos a trabajar con fracciones mol. Entonces, aquí está, masa de A entre la masa total. Y siempre nos da una fracción. Y también sabemos que la conversión o la relación entre la masa, la composición molar y la composición másica normal, pues es el número de moles, ¿no? Aquí está. El número de moles relaciona la masa común con el peso molecular. Quiere decir que el número de moles están relacionados con la masa a partir del peso molecular, ¿no? Realmente, ¿no? Es el análisis. El peso molecular es igual a la masa entre el número de moles. Relaciona la masa con los moles. Y eso también pues, ya lo sabemos calcular muy bien, ¿no? Ok, entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes, de lo que hemos recordado hasta ahorita, de lo que hemos visto? Profe, o sea que el diagrama ese se va a aplicar como que para todos los problemas. Sí, para todos los problemas, correcto. Vamos a empezar con problemas muy simples de balance de masa sin reacción, con procesos de separación. Recuerden que vamos a estudiar las operaciones unitarias. Una separación, por ejemplo, una destilación, un secado, y vamos a hacer el diagramita, y después vamos a ver ya procesos más complicados cuando metamos las reacciones químicas
Y ya vamos a ver que la reacción química incluye que metamos más componentes a mi diagrama y se hacen diagramitas más grandes. Cuando metamos la energía dentro de un mismo problema, pues ya vamos a meter corrientes de entrada y salida de calor o de trabajo y vamos a hacer diagramitas más complejos, pero siempre tenemos que hacer diagramas. Muchas veces al inicio se resisten a hacer los diagramas porque los ven tan simples que luego no los ponen, pues. Les digo, ¿y el diagrama? Ah, maestro, pues el diagrama, pues entra uno y sale uno, pues ¿para qué hago un diagrama? No, pues se trata de que empiecen a acostumbrarse a hacer diagramas, ¿no? A hacer el dibujito por muy simple que se vea, porque después tendrán que hacerlos y después cuando ya son más complejos, no hicieron los muy simples y maestro, ¿y esto qué era? Pues no hicimos el diagrama simple, pues ahora no entendremos el diagrama más complejo. Por eso siempre se dan cuenta de que vamos a hacer los diagramitas, ¿ok? Invariablemente. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, vamos a revisar estos dos ejemplos en lo que nos resta de tiempo. Tenemos tiempo de verlos para no dejarlo ahí. Y ya después hacemos unos ejercicios ya nosotros. Estos ya ejemplitos resueltos, ¿no? De la aplicación de la fracción. Muy simple, ¿no? Dice, calcule la fracción molar de cada una de las sustancias de la disolución. Esta disolución está formada por 10 moles de metanol, 1 mol de etanol y 8 moles de agua. ¿Sí? Si queremos saber cuánto es 10 moles de metanol, pues ya lo sabemos, ¿no? El que me diga cuántos gramos son de metanol en 10 moles, pues ya pasó balance, ¿no? O el que me diga cuántos gramos hay en un mol de etanol o cuántos gramos hay en 8 moles de agua. Aquí está la ecuación, ¿verdad? Entonces, pero ya está convertido a moles, pues. Y quiere que calculemos, dice, calcular la fracción molar de cada una de las sustancias. Sabemos que la fracción mol es el número de moles de I entre el número de moles totales. Entonces, ¿cuántos moles totales hay? Pues hay 10, 11 y 8, hay 19 moles totales, la suma de todos los moles. Entonces, para calcular la fracción del metanol, y así hay que manejar la nomenclatura, ¿no? X, subíndice metanol, es igual al número de moles de metanol entre 19. Y ahí está. 0.53, haciendo lo mismo con los otros, 0.05 y 0.42. Aquí podemos demostrar que eso es correcto, porque si sumamos los tres, nos tiene que dar 1. ¿Ok? Entonces, y si habláramos de porcentaje molar, sabemos que este es el 53%, el 5% y el 42%. Entonces, hasta ahí es muy sencillo, ¿no? En este ejemplo 2 dice, calcule la fracción molar de cada componente de una disolución. Aquí nos da la composición en gramos, acá nos da la composición en moles. 40 gramos de alcohol etílico, 100 gramos de agua. Entonces, como queremos la fracción molar, sabemos que no podemos hacerlo así directo porque entonces sería fracción masa. Entonces, para calcular la fracción molar hay que dividir entre el peso molecular. Aquí está la ecuación. Entonces, el peso molecular del alcohol etílico es 46 gramos por mol y el peso molecular del agua es 18. El número de moles va a ser igual 40 gramos. Entre 46 tendríamos 0.87 moles de alcohol. ¿Ok? ¿Cuántos moles serían entonces de agua? 100 gramos de agua entre 18 nos da 5.56 moles de agua. Si queremos sacar la fracción molar de cada uno de ellos, hay que sumar los dos. 5.56 más 0.87, tenemos un total de 6.43 moles de solución. Y haciendo lo mismo, 6.43 moles de solución, que son los moles totales, y tenemos 0.87 moles de alcohol, pues simplemente hacemos la división y nos da, dejen pongo la calculadora en modo fraccional porque si no me engaña. 0.87 entre 6.43 da 0.14 fracción molar de alcohol
Y el otro que era 100 entre 18, 5.56 de agua entre 6.43, eso da 0.86. No necesitamos ni haberlo calculado, ¿no? Con haber restado 1 de 0.14, el otro tiene que ser 0.86 porque tiene que cumplir con la regla de que la suma de las fracciones siempre debe de ser igual a 1, ¿ok? Es decir, la suma de los porcentajes siempre debe de ser igual a 100, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Pues eso es todo. La próxima clase de lunes vamos a resolver unos problemitas y vamos a hablar un poquito de la concentración, que también pues tenemos que retomar el concepto de concentración, porcentaje en peso, porcentaje en volumen, molaridad, porque recuerden que cada corriente tiene su composición. Puede ser que nos diga una corriente que está entrando una corriente de alcohol etílico 0.2 molar. Voy a hacer el balance de masa. Tengo que convertir ese 0.2 molar a los gramos o los kilogramos que estén entrando de alcohol en esa corriente, y hay que saber otra vez cómo manejar las concentraciones o recordarlo nuevamente, ¿no? Entonces, vamos a recordar las concentraciones y terminando eso, pues ya vamos a entrar directamente a balance de masa. Ahorita estamos en los temas previos, ¿no? De informativos para homogenizar la información y los conceptos. Muy bien, jóvenes, pues si no tienen ninguna pregunta, algún comentario, pues eso es todo. Déjenme ver aquí en el chat. Ok, Geraldine. Nos vemos el lunes. Cuídense y tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, profe. Gracias. Igualmente, profe. Bye. Bye, bye. Cuídense. Hasta luego. Bye.